Bueno, muchas gracias por esta con Resumen del Sur. Y bueno, lo primero que le quiero consultar en este diálogo es cómo ve la situación en América Latina en estos momentos, desde lo que ha sido la derrota de algunos gobiernos progresistas, la aparición de esta nueva derecha. ¿Cuál es su primer balance de la situación actual? Bueno, sin duda es una situación dura, está en riesgo todo lo avanzado en estos años históricos para América Latina, eh, años de justicia, de dignidad, de disminución de pobreza, etcétera. Sin embargo, pues tampoco vamos a volver al punto inicial. Así son los procesos históricos, hay avance y retroceso. El problema es si el retroceso es demasiado grande y demasiado costoso y delegitimando los avances anteriores, que es lo que se busca hacer. Se quiere hacer creer que todo ha estado mal, que las políticas económicas han sido un fracaso, que todos los gobiernos de izquierda hemos sido inmorales, y el instrumento fundamental para toda esa propaganda son los medios de comunicación de las élites, la prensa corrupta. Entonces son momentos duros, no los más duros que ha tenido la región, acuérdate los años 70, dictaduras militares, desapariciones, etcétera, pero ya no necesitan aquello, ¿no? Ahora tienen métodos más sutiles como el lawfare, la judicialización de la política, la persecución a dirigentes como Lula, como Dilma, como Cristina, como Jorge Glass, vicepresidente del Ecuador, como quien te habla, y todo un aparato propagandístico para hacer creer que si cambia el ciclo económico, se derrumba el precio de las materias primas, son las malas políticas de los gobiernos de izquierda. Entonces, a nivel mediático hay un discurso único. Entonces, bueno, la situación es dura, pero es mucho lo avanzado, se está retrocediendo, se está tratando de legitimar. Yo tengo mucha fe en nuestros pueblos que sabrán reaccionar también. Ujú, ujú. ¿Usted ve un punto de similitud entre lo que pasa con Cristina, lo que pasa con Lula y lo que pasa con Jorge Glass y con usted en Ecuador? Pero sí es libreto, es calco y copia. Mm. Yo estuve en Brasil hace un par de días, estaba conversando lo que le hacen a Lula y parece, o sea, fotocopia del libreto de Jorge Glass. Es decir, no hay pruebas, pero te vas preso. Reclamas, te aumenté la pena, ¿no? Absoluta ilegalidad, silencio de la prensa. Y mientras tanto, los verdaderos corruptos como Temer se presentan hasta grabaciones donde se están repartiendo las coimas y no pasa nada. Entonces, claro que esto es una estrategia continental contra los gobiernos progresistas, contra los dirigentes progresistas, el lawfare, la judicialización de la política. Empiezan con el linchamiento mediático, que ya no tiene control, que ya no tiene límite ni escrúpulos, y luego pues viene la parte judicial y jueces temblorosos o abiertamente corruptos hacen lo que dicen los titulares, no lo que dicen en las pruebas los casos, no lo que deben decir los tribunales, repiten lo que dicen los titulares. Ujú. ¿Y hay algo que no hicieron los gobiernos progresistas institucionalmente como para que dejar o para que la justicia tome arbitrariamente estas decisiones? ¿Hubo alguna reforma tal vez de fondo que no se haya podido hacer? No, es lo que se hizo lo correcto, Claro. pero hacer lo correcto en América Latina es pecado. Por eso, o sea, algunas veces critica a la gente que se quiere reelegir y es para dar continuidad a esos procesos. Yo hice la reforma más exitosa de América Latina en lo judicial. Antes se repartían las cortes entre los partidos políticos. Ahora es todo por concurso de méritos. Créeme, yo ni conozco a los jueces. A los jueces de la Suprema, solo conocí al presidente por cuestiones protocolares, que no lo conocí. Ganaban sus puestos por concurso. La idea era que no tengan compromiso con nadie. Pero resulta que ante la primera presión mediática tienen compromiso con lo que dicen los titulares. Entonces eso sí ha sido una profunda decepción y te insisto, ¿no? No es lo que no se hizo, es lo que se hizo, hacer lo correcto. Pero en países tan poco institucionalizados como los nuestros, donde todavía tenemos una prensa demasiado deshonesta, demasiado falta de profesionalismo. Tú no ves eso en Europa, yo estoy viendo en Europa. Todavía entonces no, donde todavía se puede retroceder, influenciar de los medios, y si tienes un gobierno deshonesto, como el caso ecuatoriano en estos momentos, todavía se puede influir por temor, etcétera. Por ejemplo, los jueces también pueden ser sujetos de exámenes de Contraloría. Utilizan Contraloría como instrumento de persecución y con eso alineas a todas las funciones del Estado en tus objetivos. Entonces, eso es lo que está pasando en Ecuador. Y algo similar supongo que pasó en Brasil, algo similar en Argentina, porque no se entiende, pues, ¿no? Que a Lula se lo quiera meter preso cuando le dicen, ¿usted tiene un departamento? No tengo. ¿Te has dormido alguna vez ahí? Nunca. ¿Es suyo? No. Bueno, te vas preso. A Cristina se le acusó de traición a la patria.
Sí. Un delito solo se da en casos de guerra. A Jorge Glass se le acusó de asociación ilícita, no hay una prueba, no han encontrado 20 centavos mal habido, pero te vas preso porque te vas preso. A mí me han acusado de Petrochina, una venta petrolera, de un atentado en San Lorenzo, conocer los nombres de los culpables. Esto en las últimas semanas, en las últimas 6 semanas, que además fue la negociación de un campo petrolero que además ha sido un gran negocio para el Estado, pero yo que tengo que ver con campos petroleros. Y ahora con dolosamente haber roto el límite de deuda, que si fuera cierto, ahí no hay nada de dolo, ya lo sumo civil, administrativo, no es cierto. El decreto lo único que dice es que se calcule el techo de deuda de acuerdo al manual de estadística de finanzas públicas del Fondo Monetario. Entonces mañana, no sé, pues me acusarán de ser el culpable del hundimiento del Titanic. Eso ya es lo de menos. Lo importante es la decisión de inhabilitarte políticamente, meterte preso, o no permitirte regresar al país, porque te tienen terror de enfrentarte en las urnas, y el pretexto lo buscamos después. El objetivo está dado. Presidente, el liderazgo que usted ha ejercido en Ecuador es muy similar al tipo de liderazgo que ha hecho Lula en Brasil y que ha hecho la propia Cristina aquí en Argentina, liderazgos que tienen un nivel de apoyo bastante importante. En la última reforma de la Constitución, en este plebiscito que se llevó adelante en Ecuador, hubo como un intento de construcción mediática vinculada con que usted perdió, fue el principal derrotado de ese plebiscito. ¿Cuál es el análisis que hace usted? Porque del otro lado hubieron diferentes sectores bastante unidos, digamos, en contra de la posibilidad de que usted se mostrara como ganador. ¿Cuál es el análisis de lo que pasó en Ecuador en febrero? Ellos se lo creen, el resultado es extraordinario. Para empezar, por el sí estuvieron 36 organizaciones políticas y sociales. Por el no realmente hubo una, nosotros, porque el resto eran fantasmas para quitarnos presupuesto. Pero no solo eso, ¿no? Bueno, ese 37% que nosotros logramos en las preguntas de interés son solo nuestros. Ese 63% que ellos sacaron tiene que repartirlo entre 36. Lo que le queda a Lenín Moreno como capital político propio es marginal. Ellos lo saben, están asustados. Si no fuera así, lo mejor sería Ben Correa participen como candidato presidencial y estamos 10-1, ¿no? ¿Por qué tienen que utilizar consultas mañosas, inconstitucionalidades para impedir mi participación política? Porque sabe que lo derrotamos. Pero en todo caso, no sé si usted conozca que participamos sin partido político. Sí. Nos robaron el partido político. En la campaña del 4 de enero, yo recién llegué al exterior después de 10 meses de ausencia el 5 de enero. Recién a organizar lo que se podía de campaña, ¿no? Tuvimos una censura, un blindaje mediático impresionante. Solo sacaban las malas noticias cuando nos agredían, porque hubo violencia, no solo permitida, inducida del gobierno, y que está en impunidad. Ahí tenemos las fotos de la gente armada rodeándonos, de las amenazas que pegan un tiro a Correa, y no hay un solo detenido. O sea, no se imagina lo que se está viendo en el Ecuador, una impunidad descarada. Entonces solo sacaban, y decían obviamente que yo había recibido el rechazo de la población cuando 30 tipos que no tenían nada de espontáneo eran llevados a propósito, nos tiraban huevos, piedras, palos, y habían 30.000 pobladores que nos victoriaban, pero sacaban los 30. Entonces nos boicotearon 10 días la propaganda, no nos permitieron sacar nuestros spots, tuvimos que cambiarnos, nos dañaron toda la estrategia. No se imagina la cancha inclinada que enfrentamos, y pese a eso obtuvimos el 37%. Ellos saben que es lo mínimo que tenemos, en condiciones adversas extremas, de ahí para arriba. Ellos saben que ese 63% es lo máximo entre 36, de ahí para abajo. Claro. Nosotros que seguimos la realidad internacional, por supuesto que fuimos parte de esa división o de esa separación de Lenín Moreno con el proyecto por el cual había sido electo, ¿no?, en las elecciones. Para aquellos que están escuchando y por ahí todavía no terminan de comprender lo que sucedió, ustedes tenían, digamos, ¿cómo esperaban algo así, este giro de Lenín Moreno? Digamos, ¿por qué cree que sucedió lo que sucedió con Lenín Moreno cuando en un momento era uno de los casilleros que el progresismo había mantenido, digamos, ¿no? Se llama traición, también como la humanidad. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Por qué Leonidas Plaza traicionó a Eloy Alfaro en Ecuador? O sea, siempre hay gente resentida, ¿no?, que odia muchas veces gratuitamente, por envidia, y están buscando el momento oportuno para desfogar ese odio y vengarse, entre comillas, ¿no?, por el éxito del otro, que lo opacó. Así son los mediocres, ¿no? El éxito de los demás lo opaca al mediocre. Entonces, si tú quieres conocer a alguien, dale poder. Y poder autónomo.
porque yo le doy poder a Lenín Moreno, pero yo era el presidente y podía quitarle esa función en cualquier momento. Esperaron a tener ese poder autónomo para evidenciar sus verdaderos sentimientos, y resulta que nunca estuvieron con nosotros. Sí sabíamos que era un tipo sin convicciones, que no era un tipo de izquierda, él me lo dijo, era de centro derecha, y dije, de acuerdo, si se mantienen las mismas instituciones, programas, estructuras, cuadros, bueno, que el presidente sea de centro derecha, pero las grandes políticas todavía sigue siendo progresista. No sabíamos que era un traidor, no sabíamos que tenía tanta amargura en el corazón, tanto odio ya patológico, porque el primer día, y desde antes del primer día de ser presidente, empezó a contradecir todo lo que habíamos hecho. Pactó con lo peor de la partidocracia a nuestras espaldas. Yo era presidente del partido político, jamás me comunicó nada. Pactó pero con lo peor de la partidocracia, los más grandes ladrones, la derecha más criminal, ¿no? Antes del 24 de mayo, cuando traspasó la presidencia, ese mismo día empezó a contradecir, pero con mucha mala fe, ¿no? Para humillar, para decir que él es diferente, y hasta eso hay que aguantar. Pero ya no se puede aguantar que se pacte con los más corruptos del país, ya no se puede aguantar que se persiga gente inocente, para ellos quedar bien, como los luchadores contra la corrupción, cuando estuvieron 10 años en el gobierno. Son cómplices, son tontos, están mintiendo. Pero por tener trofeos, ¿no? En complicidad con la prensa corrupta, que nos odia, empezaron a llamar corrupta a todo mi gobierno. Y ahí tienen a ustedes al vicepresidente Jorge Glass preso sin ninguna prueba. Ya no se puede aceptar que le diera razón a quienes nunca tuvieron la razón, la derecha, y que nosotros hemos los que habíamos mentido, había sobreendeudamiento, crisis económica, todo eso era falso. Entonces, por atacar a Correa, por su odio hacia mí, estaban destrozando a la Revolución Ciudadana y legitimando a la oposición. Y eso era intolerable. Pero si ya quieren, digamos, razones contundentes, o sea, la evidencia contundente de la traición, vean lo que hacía hace 10 meses, cuando todavía no nos necesitaba. Que era el mejor presidente de la historia del Ecuador, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, que había sido el mejor gobierno del mundo, que todo estaba bien hecho. Hasta yo tenía que corregirlo, eso es imposible, debimos cometer errores. Ahora es lo contrario, somos ladrones, pillos, autoritarios, hambrientos de poder, todo ha sido mal hecho. Entonces, ¿quién le puede creer algo a alguien así? Estamos hablando ante un impostor profesional con alma de traidor. Además de la traición como hecho, ¿qué decisión a usted le parece que es la decisión que más se corre de las conquistas de la Revolución Ciudadana, lo más perjudicial para el pueblo ecuatoriano? Para el pueblo ecuatoriano, que el cambio de política, ¿no? O sea, no hay política en este momento. Y los grupos de poder ya derrotados, el viejo país, están gobernando. Usted ha visto los banqueros, se escucha a los banqueros, a la prensa corrupta, a la derecha, y no se escucha a la gente. Oiga, la otra vez saqué el promedio de los nuevos dirigentes, el promedio de vida política de ciertos dirigentes que ahora son los portavoces, ¿no?, del sentir nacional. En verdad son los líderes del fracaso. Hay un vicepresidente, en 1981 fue vicepresidente. Hay un candidato presidencial de 1984. En promedio, tenían 33.5 años de vida política. Esos son los que nos vienen a decir ahora cómo hacer las cosas. Cuando son los líderes del fracaso, los culpables del desastre en que encontramos al país. Pero esa gente se ha reivindicado. Tal vez eso es lo peor, que el poder volvió a las manos de los de siempre. Los banqueros, la prensa corrupta, la partidocracia, como llamamos a estos dirigentes que ya estaban en el sepulcro político, esto lo ha resucitado, ¿no? Y los poderes fácticos, etc. Eso es lo peor, porque ahí se deriva todo. ¿Quién manda? Refleja, o sea, de ahí se deriva si apoya educación, salud, a los pobres, a los ricos, y están mandando los mismos de siempre. Pero hay cosas muy concretas, la persecución que se ha dado, pero es criminal, o sea, usted tiene métodos inmorales, tiene un contralor que es un payaso, ¿no? Te mete una auditoría absolutamente ilegal, te pone glosa $30 millones y al día siguiente te llama a la Secretaría de la Presidencia, asambleísta tal. Oiga, qué glosa que le han puesto. Necesita apoyo político para enfrentar esto, ¿no? Pero tiene que apoyar al gobierno. Y así han sometido a mucha gente, por cobardía. Otra gente por el plato de lentejas, ¿no? Mire, le damos este puesto a su papá, a la familia, etc. Lo segundo es corrupción. Lo primero es cobardía. Y los revolucionarios no podemos ser ni cobardes y peor aún, corruptos. Pero eso es imperdonable, esas prácticas del pasado. Le entregaron los medios públicos a la prensa mercantil, cuando esos medios públicos eran para contrastar esa prensa corrupta. Está en manos privadas, lo peor de las élites ecuatorianas. Le dieron la razón a quien nunca la tiene.
Ahora somos nosotros que hemos endeudado al país, hemos gastado irresponsablemente, o sea, hacer hospitales, escuelas, es gastar irresponsablemente, y le dan la razón a los neoliberales. Entonces hay muchas cosas concretas, pero en la raíz de todo esto está que el poder cambió de manos. El poder ya no está en manos de las grandes mayorías, sino en manos de los de siempre. ¿Usted ve en América Latina un proyecto claro que tenga determinadas características de parte de esta nueva derecha regional con Macri, con Temer? Digamos, ¿la puede definir? ¿Podría definirla si hay un proyecto regional de esta derecha? No, por supuesto, pero tú nombraste a los instrumentos, ¿no? Hay que ver quién es el dueño, o sea, el que maneja esto. Y eso viene del norte también, ¿no? Hay grandes influencias. Por ejemplo, hace mucho tiempo Estados Unidos, que no son tontos los gringos, tienen programas para capacitar fiscales, jueces. Estamos llenos de fiscales y jueces formados en Estados Unidos, en función de los intereses de Estados Unidos. Y que para tener visa 5 años son capaces de hacer cualquier cosa. Si tienen algún problemita van con la Green Card y con la vida asegurada al norte. Entonces, esta es una estrategia regional, lo dijimos hace 2, 3 años, 3 años ya. Le llamé la restauración conservadora, porque era una nueva derecha, que ya había superado el aturdimiento de 10 años de derrota. Derrota tras derrota en Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay. Entonces, ya superó ese aturdimiento, ya tenía articulación nacional. Antes se sacaban los ojos entre ellos. Articulación internacional. Tenían el mismo discurso a nivel regional. Y ese discurso se basaba en 2 ejes, explotando muy bien cosas inevitables del ejercicio del poder, porque la izquierda ha sido muy exitosa en el poder, pero tienes desgastes inevitables y problemas inevitables. El primero, el cambio de ciclo del segundo semestre del 2014. Acuérdate cómo con la crisis de Europa, de la subprime que se trasladó a Europa de 2008-2009, todos los gobiernos fueron arrasados, derecha e izquierda. Sarkozy de derecha, Zapatero de izquierda, pero no aguantaron, ¿no? El costo de esa crisis que era externa a la región, ¿no? La importó y tal vez la manejaron muy mal en Europa, pero fueron condiciones internacionales. Algo similar ha pasado en América Latina. De la segunda mitad de 2014 cambia el ciclo económico en forma desfavorable para la región, se desploman los precios de los commodities, las materias primas cambian, las circunstancias internacionales, bajamos en crecimiento. De hecho, el 2015 decrece la región, 2016 también. Ecuador logró crecer, 2015, 2016 sí decrecimos 1.5. Y esto muy hábilmente le echan la culpa a las políticas económicas de los gobiernos de izquierda. Y por supuesto, solo para el caso de los gobiernos de izquierda, porque el impacto lo sufrió toda la región, pero si, qué sé yo, Paraguay tiene problemas, no se dice nada porque tiene gobierno de derecha. Entonces, muy hábilmente con su prensa corrupta, pues hacen creer que todos estos factores internacionales, frente a los cuales todavía somos muy vulnerables, porque tú no cambias la estructura básica de una economía en 5 o 10 años, necesitan 20, 30 años de políticas consistentes, persistentes en el tiempo para poder lograrlo. Y todos estos problemas económicos eran culpa de las malas políticas. Y bueno, el padre de familia que ve que su hijo no puede encontrar trabajo, el tendero que no vende lo mismo que antes, no tiene por qué entender de macroeconomía. Y dice, sí, esto es culpa de las malas políticas, hay que votar por la derecha. Y el segundo eje que han utilizado de forma muy miserable son los inevitables casos de corrupción que se encuentran en el ejercicio del poder. El que te dice, mi gobierno es honrado porque no vamos a tener no tenemos ningún caso de corrupción, es mentiroso. En China hay casos de corrupción y hay pena de muerte para corrupción. El Papa Francisco ha dicho que en el Vaticano hay corrupción. El gobierno honesto no es el que no tiene casos de corrupción, eso es prácticamente imposible. Es el que no tolera esa corrupción. Entonces, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, le dieron la vuelta a 2 casos graves de corrupción que tuvimos. El primero lo pude resolver en mi presidencia. El cabecilla era un alto dirigente de un partido de derecha, por eso ya no hablan casi de ese caso. El segundo no lo pude resolver porque yo dejaba el 24 de mayo la presidencia, en el caso de Odebrecht, y el 1 de junio recién se acababa el acuerdo de confidencialidad de Odebrecht con la Fiscalía brasileña para conocer las delaciones de los funcionarios corruptos de Odebrecht. Entonces fue un proceso en marcha, pero aprovecharon para decir que yo tuve que irme del gobierno para empezar a investigar. Todo lo tergiversa. Entonces han utilizado, yo diría inteligentemente, porque como no se tiene escrúpulos, cualquier cosa parece inteligente, de forma inescrupulosa, pero absolutamente inescrupulosa, miserable, los casos de corrupción para generalizar, para echarle la culpa a todo el mundo, y con eso
nos han tratado de robar lo más sagrado que tiene un revolucionario, que es su integridad moral, atentando incluso contra los derechos humanos. Le han hecho a Lula, a Dilma, acuérdate de todas las acusaciones contra Dilma, resultó inocente de todo. Se lo han hecho a Cristina, la acusaron de protección a la patria, a Glass, me lo están haciendo a mí. Entonces, ese es el nuevo discurso de la derecha, aprovecharse de que como estuvimos en el poder, hay inevitables problemas que se enfrentan en el poder, cambio de ciclo económico y cambio casos de corrupción. ¿Y qué utilizan como método? La judicialización de la política. Este caso de corrupción, todos son culpables. Y cada semana te saca un nuevo escándalo inventado, utilizando autoridades de control que se vuelven títeres del ejecutivo de derecha, y para perseguir a los líderes de izquierda, mientras que a los líderes de derecha no pasa nada, como temen en Brasil. Entonces, es claro que hay una nueva derecha, la llamamos restauración conservadora, ya la podemos llamar un nuevo plan Córdoba, solo faltan las botas militares, ya no se respeta democracia, no se respetan derechos humanos, no se respeta constitución, ya tenemos hasta muertos, ¿no? Como Mariela Franco en Brasil. Sí. Entonces, vuelve el pasado. Entonces, claramente sí, estamos enfrentando una nueva derecha que representa paradójicamente el pasado. Y en ese enfrentamiento, en esa disputa con esta nueva derecha, ¿cuáles son los desafíos del progresismo? Porque en el análisis se habla de la situación de la ofensiva judicial contra Lula, contra Cristina, contra usted, contra Jorge Glass. Este año de elecciones en algunos países. ¿Cuál cree que es el desafío del progresismo en América Latina frente a esta situación? No tengo respuesta para todo, pero sí creo que ha habido falencias. Por ejemplo, yo hoy día voy a ver a Lula, recién lo voy a ver, cuando debemos estar en permanente comunicación frente a todos estos ataques, ¿no? Y yo creo que eso nos ha faltado, hacer un frente, como esta gente tiene su grupo de Lima y eso, hacer un frente de dirigentes, de presidentes progresistas, Dilma, Lula, Cristina, la propia Michelle Bachelet, o en ejercicio como Evo Morales, ¿no? Es presidente como Rafael Correa, Leonel Fernández, gente democrática, para decir lo que está pasando en América Latina, incidir en el sistema interamericano que brilla por su ausencia, porque la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos podrían hacer mucho, pero brillan por su ausencia. Entonces, con la vocería de estos dirigentes progresistas de América, podríamos tener cierta incidencia. También es necesario que a nivel nacional, porque hay gente, lo que pasa es que está silenciada, se hagan, por ejemplo, jueces por la justicia, por la democracia, denunciando todas las atrocidades jurídicas que están enfrentando los líderes progresistas. Debería, una vez articulados esos líderes, hablar en diferentes partes del mundo. La Unión Europea puede hacer mucho, ¿no? Ella está muy preocupada siempre en las condiciones democráticas, pero pareciera ser que para que se atente a los derechos humanos, se atente contra la democracia, la víctima debe ser alguien de derecha y el supuesto culpable debe ser alguien de izquierda. Si a Lula, lo que le están haciendo a Lula, se lo hicieran a un opositor venezolano, ya estaría invadida Venezuela. Pero como es Lula no pasa nada. Si lo que hizo Lenín Moreno de Ecuador, rompiendo la Constitución, para una consulta absolutamente ilegal, donde se apodera de todas las funciones del Estado, donde nos hace aprobar hasta leyes retroactivas para impedir mi participación en política. Si eso hubiera hecho yo, hubiera perdido la presidencia, estaría enjuiciado penalmente y encarcelado. Ahora no pasa nada, sobre todo por la complicidad de la prensa. Entonces, sí creo que nos ha faltado mucha articulación y también hablar claro a nuestras bases, a nuestros simpatizantes, porque muchos se dejaron ganar la moral. Con este bombardeo diario de que corruptos y todo el mundo es corrupto y todo está mal, se dejaron engañar y eso no es cierto, ¿no? Entonces, que no nos dejemos ganar la moral. Somos los que tenemos la razón. Somos los que estamos en el lado correcto de la historia. Somos gente honesta. Y somos gente asediada, perseguida por la derecha para regresarnos al pasado. Y como decía San Ignacio de Loyola, en una fortaleza asediada, cualquier deserción es traición. Hay que estar más unidos que nunca. Pero hay gente que es de izquierda y buena, que sí se ha dejado ganar la moral por estos ataques, sobre todo mediáticos.
Le hago la última y lo libero. Usted siempre está muy encima o analiza muy en profundidad el impacto de los grandes medios de comunicación, de los medios masivos de comunicación a nivel internacional y en cada uno de los países. ¿Cómo se hace? Se lo pregunto yo como periodista, como integrante de medios alternativos, que ha trabajado también en medios tradicionales. ¿Cómo cree que se debe hacer desde el punto de vista de la construcción de poder popular para poder contrarrestar esa hegemonía tan fuerte que tienen estos medios? Insisto, justo, yo no tengo toda la respuesta, lo cual no delegitima que se mencionen los problemas. Claro. O las preguntas, ¿no? O sea, yo no tengo respuesta para el cáncer, pero podemos hablar del cáncer, que es una grave enfermedad. Entonces, pero se necesita democratizar los medios de comunicación. Eso lo tratamos de hacer en Ecuador, pero tuvimos boicot tras boicot. Por ejemplo, el espectro radioeléctrico, 90-95% está en manos privadas. La nueva constitución ordena que una tercera parte esté en manos privadas, otra tercera parte en manos públicas, municipios, gobierno central, juntas parroquiales, universidades públicas, y una tercera parte en medios comunitarios, básicamente sin fines de lucro, en manos de los propios periodistas. Pero pudimos avanzar muy poco. No había tampoco esa preparación de parte de los medios alternativos, pero también había un boicot brutal de parte de los grandes medios. Este es el gran mal. La gente izquierda que no se dé cuenta de eso. Mis opositores durante 10 años no fueron los partidos de derecha, fueron los medios de comunicación. Este gobierno traidor, sin el entreguismo a la prensa, porque le ha entregado toda la prensa, no sería absolutamente nada. En Argentina no se hubieran perdido las elecciones, el opositor fue el Clarín. En Brasil no pasaría todo lo que está pasando sin las calumnias de O Globo y toda esa gente, Bella. Mira, la última semana, como el no estaba subiendo como espuma y sí se estaba derrumbando en la campaña electoral en Ecuador, sacaron que yo había evadido impuestos porque había comprado una casa a $3.000 cuando costaba $400.000. Es una brutalidad. Yo nunca evadí impuestos, pero sacaron en la última semana. De hecho, esos papeles lo hizo el propio banco y yo siempre pagué mis impuestos. Y a mi jefe de campaña, que fue mi secretario de administración mucho tiempo, lo acusaron de lavado de activos. Él es un exitoso empresario. Tiene una empresa de publicidad, factura 15, 20 millones mensuales. Tal vez el más exitoso de América Latina, ¿no? Y de repente te sacan, y el conserje recibió $700.000, lavado de activos, y te ponen el juicio penal, y te sacan todos los días eso en los canales de televisión. Y ponte a explicar qué es $700.000 en 10 años, eso significa $6.000 por mes, que es la caja chica. Pero ya te lanzaron la calumnia, además que no te sacan la aclaración. Alguien de izquierda que no ha entendido que los perros guardianes del status quo es la prensa mercantil, que todavía cree que los periodistas son superiores, que están por encima del bien y del mal, ¿no? Yo estoy viviendo en Bélgica, un país desarrollado, he vivido en Estados Unidos, yo sé lo que es la verdadera prensa, sé que siempre tiene sesgo, pero sé que no te van a mentir, porque en Estados Unidos mentir es pecado capital. Aquí no, en nombre de la libertad de expresión miente, di cualquier cosa sin fundamento, sin contraste, sin nada. Quien no ha entendido el principal problema para hacer ese cambio de la prensa burguesa, créeme que no ha entendido absolutamente nada. Te insisto, no tengo toda la respuesta. Una respuesta es democratizar, lo estamos haciendo en Ecuador. Otra respuesta, el poder mediático, sin lugar a dudas, es un poder. De hecho, el principal periódico de Ecuador, El Universo, en su portada ponía la prensa del cuarto poder. Para llamarnos democracia, todo poder debe tener su contrapoder. ¿Cuál es el contrapoder de la prensa? No existe. No solo eso, tiene mecanismos de autodefensa impresionantes. Criticar a esos negocios dedicados a la comunicación es atentar a la libertad de prensa. Eso es como una idiotez tan grande como decir que criticar al presidente es atentar contra la democracia. Criticar, me recuerda a la colonia, ¿no? Para que no cambie nada. Seamos independientes. No, criticar al rey es criticar a Dios. Criticar a esos medios, criticar la libertad de prensa, no tiene nada que ver. Y de que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Por eso hay que democratizar los medios de comunicación, la propiedad, el espectro radioeléctrico, etc. Pero también, cuando no tienes contrapoder frente a un poder fáctico, como es indudablemente el poder mediático, ¿cómo se protege una sociedad democrática? Regulando ese poder por medio de leyes. Tú regulas los poderes religiosos, regula ciertos poderes sociales, poderes económicos, la ley antimonopolio, poder político, y sobre todo en el caso de las democracias, en el sistema de Montesquieu hay equilibrios.
el poder legislativo controla el poder político, al poder ejecutivo, etc. ¿Quién controla la prensa? Nadie. Se necesitan entonces leyes, como la ley de comunicación de Argentina, como la ley de comunicación de Ecuador, pero volvió el pasado. Ya quieren derogar esa ley. En todo caso no se cumple. Ya quedó para el armario. O sea, hacen cualquier cosa en los medios y no se aplica la ley de comunicación. Esta es una de las respuestas, hay más, para evitar este gran mal de la humanidad del siglo XXI. El poder mediático sin contrapoder. Y así como una buena, primero, así sea el poder más santo, en una sociedad democrática se cree contrapoder o leyes para regular ese poder. Pero, además, no es un buen poder. Lo utilizan para fines propios, para sus objetivos. Así como una buena prensa es vital para una democracia, una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Así como una buena prensa es vital para cuidar el Estado de Derecho, una mala prensa te crea el Estado de opinión y se acabó el Estado de Derecho. Y es lamentablemente lo que está ocurriendo en América Latina. Se gobierna, se juzga, se legisla de la opinión. Ya los tribunales solo copian lo que dicen los titulares. Se condenan los titulares, no en los tribunales. Eso es nefasto para un Estado de Derecho y para la democracia y para los derechos humanos. Presidente Correa, ha sido un gusto haber charlado estos minutos con usted. Ahora está en una faceta de entrevistador. ¿Cómo se lleva con la faceta de entrevistador en RT? La verdad es que me divierto mucho, ¿no? Porque más bien es una conversación y como yo me dio la oportunidad de ser protagonista de la historia, puedo aportar. Ayer grabé una larga entrevista con Dilma, por supuesto hay que editarla porque solo son 25 minutos. Claro. Pero lo bonito es como de repente habla de cosas donde yo estuve, que la cumbre tal, entonces podemos discutir, hablar, claro. Y eso enriquece mucho la discusión y la información que se transmite al público. Entonces yo me divierto muchísimo con esto. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, ojalá que podamos tener algún día otro contacto y gracias también al equipo de comunicación que hizo posible esta gestión. Fuerza con esos medios alternativos. Adelante. Un gran abrazo. Muy bien.